Queremos agradecer al personal encargado por el maravilloso ministerio que hemos albergado durante la última semana. Hemos tenido muchas visitas, no solo de nuestra comunidad eclesiástica, sino también de gente de Hayward. Hemos aprendido mucho sobre el santuario a lo largo de este evento. Así que hoy queremos estudiar el mensaje del santuario de una manera práctica. Inclinemos nuestros rostros. Querido Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas ahora que vamos a escuchar de las Escrituras tu mensaje sobre el divino ministerio de sanación de Jesús. Lo pedimos en su nombre. Amén. Así que vamos a ver qué nos enseña el Espíritu Santo sobre la lluvia tardía en el contexto de las buenas nuevas del Evangelio. Pues la lluvia tardía es un mensaje del Espíritu Santo que nos envía Jesús y que tiene que ver con el santuario. La lluvia tardía es la verdad del santuario con el foco puesto en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y lo que Jesús consiguió en la cruz fue una justificación para vosotros, para mí y para todo el mundo. Justificación es perdón del pecado. También significa proveer justicia, que es enderezar algo que está torcido. Nosotros, como pecadores, estamos torcidos y Dios propone enderezarnos. ¿Cuál es esa verdad de las buenas nuevas que puede cambiar nuestros corazones, que puede enderezarnos? Básicamente, nuestros corazones están alienados, resistiendo a Dios, y el pueblo de Dios tiene una enemistad que ha resistido la verdad del santuario durante muchos años. Cuando consideramos la expiación, solemos pensar en la muerte sustitutoria y vicaria de Jesús en la cruz. En el seminario, uno de los académicos al frente de la institución me insistía siempre en este aspecto. Es absolutamente cierto que cuando Jesús murió en la cruz, murió como nuestro sustituto. Pero, ¿en qué sentido es Jesús nuestro sustituto? ¿Qué significa eso? ¿Murió como mi sustituto de modo que cubriría mis pecados para que yo pudiera seguir pecando? Oí a un comentarista de radio decir que el sistema católico de confesión era una cosa muy buena. Decía no saber si estaba en la Biblia o no, pero le gustaba porque el sacerdote te absuelve los pecados de modo que puedes repetir las mismas cosas y volver a confesarlas pasada una semana. Le parecía maravilloso. ¿Consiste en eso la muerte sustitutoria de Jesús en la cruz? En otras palabras, ¿guardó Jesús los mandamientos de modo que yo no tengo por qué guardarlos? Esa es, en esencia, la idea que muchísimos cristianos tienen hoy en día de que Jesús fuera su sustituto en la cruz, que Él guardó los mandamientos de modo que yo no tengo que guardarlos. ¿Guardó Él el sábado de modo que yo no tengo que guardar el cuarto mandamiento? Esa es la implicación de la comprensión evangélica de la muerte sustitutoria de Jesús por mí en la cruz. ¿Jesús no cometió adulterio de manera que yo sí puedo cometerlo? ¿Es esa la idea de la sustitución? La idea de la sustitución vicaria es que Jesús murió como si Él fuera nosotros, aunque se habría quedado un poco más arriba de donde estamos nosotros. Él habría venido como si fuera nosotros, pero en la carne de Adán antes de la caída.
de modo que Él no habría tenido nuestra lucha interna entre nuestra voluntad y la voluntad del Padre. Eso haría que Jesús, aunque encarnado, hubiese sido una especie de extraterrestre divino, no recorriendo todo el camino hasta donde estamos. Él habría hecho todo en lugar mío hace 2000 años. Todo lo que yo tendría que hacer es creer que Él es mi sustituto y que soy perdonado de mis pecados cuando creo en lo que Él hizo por mí hace 2000 años. ¿Es esa la fascinante verdad del Evangelio eterno? Pablo usa varias veces en su carta a los Gálatas la expresión la verdad del Evangelio. Y consiste en un Salvador que participa completamente en nuestra humanidad. La sustitución de la que habla la Biblia es participativa. Él fue nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Él experimentó en las tentaciones una tensión y un conflicto interno entre su voluntad divina y la voluntad humana. La suya fue una plena identificación con la naturaleza humana caída, pero sin cometer pecado. Leemos en 2 de Corintios 5:21 que Dios por nosotros lo hizo pecado. Y como portador del pecado, Él sintió en su propio sistema nervioso la condenación de la culpa. Ya leímos antes cómo lo describe 1 de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No dice como si los llevara. La experiencia de Jesús no fue vicaria, como si los pecados fueran puestos en un saco de patatas colgado sobre sus hombros. Más bien, la voluntad de Dios para él fue una plena identificación con todos los pecadores del mundo. Fue el peso de esta culpa y de esta condenación lo que destrozó su alma. Fue tentado a creer que su padre le había repudiado para siempre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca podremos entender el significado de la cruz sin considerar lo que Pablo escribió en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Moisés había escrito que morir colgado de un madero era la maldición de Dios. Adiós a la vida para siempre, sin esperanza de resurrección. Y tan plenamente se identificó Cristo con nosotros que murió la segunda muerte por toda persona de este mundo. Debido a lo que enseña la Biblia sobre la mortalidad del alma, solo los adventistas del séptimo día están preparados para comprender esta sustitución por la que Cristo murió nuestra segunda muerte. Solo los adventistas del séptimo día pueden proclamar plena y verdaderamente el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Él experimentó la segunda muerte por nosotros. Él fue cortado por su Padre debido a nuestros pecados. Los evangélicos no pueden captar esto debido a su idea de la inmortalidad del alma, tan arraigada en su teología. Si el alma no muere, entonces Jesús realmente no murió en la cruz y, por lo tanto, aquello no fue realmente un sacrificio. Él no habría padecido la segunda muerte por nosotros.
Y si ese fue el caso, si Jesús realmente no murió en la cruz, la suya fue una experiencia vicaria. Fue como si hubiese muerto, pero no habiendo muerto. Y si realmente no murió en la cruz, entonces no tenemos perdón de nuestros pecados. E incluso cuando algunos dicen que quien murió fue el Jesús humano, pero no el Hijo de Dios, entonces Cristo no habría hecho el supremo sacrificio. Pero Gálatas 2:20 dice que el Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí. Cristo no murió como quien se toma unas vacaciones de todo el estrés y la presión de ser perseguido y rechazado para escapar de todo eso. Él hizo la elección de dedicarse a todas las futuras reclamaciones que se harían a la divinidad y a renunciar a su camaradería con el Padre. La cruz fue la más completa y absoluta demostración de amor divino que jamás haya sido revelada a la humanidad y también al universo. Y si podemos comenzar a captar y a comprender nuestra resistencia a Cristo, empezaremos a entender nuestra implicación en lo que sucedió en el Calvario. Y una vez que vemos nuestra verdadera implicación en la crucifixión de Cristo, estamos preparados para reconocer nuestra implicación en resistir durante tantos años la lluvia tardía y, por tanto, también el fuerte pregón, la voz de la clara verdad al mundo. No podremos por más tiempo ningunear con engreimiento la lluvia tardía, negando nuestra implicación en ella al ni siquiera haber nacido cuando comenzó a derramarse, sino que con ojos ungidos podremos ver nuestro orgullo espiritual y nuestra resistencia a la verdad, la cual nos llevaría a la autohumillación. Las últimas palabras de Jesús antes de morir fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su último pensamiento en la cruz no fue para sí mismo, sino para vosotros, para mí y para el mundo, por quien Él se entregó a sí mismo. Como intercesor nuestro, Él nos dio perdón de nuestro pecado desconocido, que es el asesinato del Hijo de Dios. Este fue el primer pecado, allí en el jardín del Edén, y nosotros hemos continuado en ese mismo pecado. Como dice Pablo, los designios de la carne son enemistad contra Dios, y todos tenemos esa carne. Los que estamos en la fe no somos mejores que el mundo, dice el apóstol Pablo. Os invito a leerlo en Romanos 3, 23 y 24. Esto es lo que dice Pablo de todos nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra todos tiene una connotación universal y es el sujeto de la frase. Por lo que Pablo está diciendo que todos los pecadores son justificados gratuitamente. Sus pecados no les son imputados. Esta es la dádiva para todos, y el que algunos no la aprecien no anula el hecho de que sea tanto para ellos como para los que sí la aprecian. Si un millonario extiende un cheque de $1.000 para un pobre y éste nunca lo liquida, eso no niega el hecho ni la buena voluntad del benefactor que extendió el cheque. Simplemente significaría que el indigente no apreció el regalo y desdeñó la caridad. El precio de la redención por todos los pecadores, vosotros y yo incluidos, es pagado en Cristo Jesús. La redención es el precio pagado para liberar
a los que cayeron en la esclavitud del diablo para pecar. Y ese precio está claramente señalado en el siguiente versículo, en Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa es la cruz. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora bien, nos hacemos una pregunta. ¿Quién necesita este sacrificio? ¿Quién necesita esta propiciación? ¿Qué parte está airada con la otra parte? Leí la horrible historia de un cartero adventista de Massachusetts que en los años 1870 supuestamente recibió un mensaje de Dios parecido al de Abraham para sacrificar a su hija de 4 años. De modo que colocó a su preciosa hija, Edith, en la mesa de la cocina como si fuera un altar. Dios no detuvo su brazo, de modo que clavó el cuchillo en la niña, la cual murió en 1 minuto al desangrarse en la mesa. Su esposa y otros hermanos adventistas le respaldaron afirmando que había sido la voluntad de Dios. Se trataba de adventistas que guardaban el domingo y creían que Dios realmente había hablado a aquel hombre para realizar ese sacrificio. Formulamos la siguiente pregunta. ¿Podría asemejarse lo que Dios hizo a su Hijo en la cruz con maltrato infantil? ¿Es tan grande el enojo de Dios con vosotros, conmigo y con todos los pecadores que solo pudo ser apaciguado por aquella expiación sangrienta? ¿Tuvo que matar a su Hijo en la cruz para calmar su enojo hacia nosotros? Puesto que el propósito de Dios es salvar a pecadores, Él habría decidido no matarnos a nosotros como pecadores. Y alguien tendría que pagar con su vida para apaciguar el enojo de Dios hacia los pecadores. De ser así, el Padre habría decidido desquitarse con su Hijo como sustituto. Esta es la idea habitual de la expiación propiciatoria. Pero si lo examinamos en detalle, esto resultaría no ser mejor que el sistema de adoración inca o maya, donde los airados dioses eran apaciguados por las ofrendas de niños en los altares de las pirámides, para que así los dioses de la tormenta y del sol posibilitasen las cosechas anuales. Repetimos la pregunta. ¿Quién necesita la propiciación? ¿Quién necesita el sacrificio? ¿Quién está enemistado? ¿Quién necesita apaciguamiento? No tiene sentido que Jesús pagara un precio a su Padre para apaciguar su enojo. Eso sería paganismo. Somos nosotros quienes necesitamos ver el sacrificio de Dios. Somos nosotros quienes tenemos enemistad con Dios, la cual ha de ser apaciguada. Necesitamos ver la sangre de Cristo. En 2 Corintios 5:19, Pablo hace esta profunda declaración. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándoles a los hombres sus pecados. Dios el Padre hizo el sacrificio y Dios el Hijo hizo el sacrificio para aplacar nuestra enemistad contra ellos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el sacrificio.
Dios hizo el sacrificio para ganar tu corazón, para ganar el mío. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para ganar el corazón del mundo. Y cuando veáis su expiación, cuando seáis capaces de apreciar lo que les costó sacrificarlo todo, entonces podréis decir que tenéis una auténtica fe. Será una auténtica fe motivada por el amor ágape, y entonces experimentaréis el perdón de los pecados que fue logrado en la cruz para vosotros. Y el perdón implica algo que va más allá de un ajuste legal en vuestros registros celestiales. Al apreciar su sacrificio, nos identificamos plenamente con quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ellen White escribió lo siguiente en el Review and Herald del 28 de enero de 1890. Cristo está en el santuario celestial y está ahí para hacer expiación por el pueblo. Eso debería interesarnos a vosotros y a mí, porque Jesús no está allí para hacer que el Padre se ponga de nuestro lado, sino para que nosotros nos pongamos del suyo. Es a nosotros a quienes nos está dando esa expiación. Suele leerse al contrario. En el día de la expiación del Antiguo Testamento era siempre la tarea del sumo sacerdote el hacer expiación por el pueblo. Igualmente, hoy en día es el sumo sacerdote quien revela el más profundo significado de la cruz para darnos expiación, para apaciguar nuestro enojo y enemistad hacia el Padre y el Hijo. Ellen White escribió de nuestra resistencia a nuestro psiquiatra, a nuestro sumo sacerdote. Permitidme compartir con vosotros algunas citas. En el Review and Herald del 25 de febrero de 1890, ella dice: el pueblo no ha entrado en el santuario, donde Jesús está haciendo expiación por sus hijos. Eso es resistencia, ¿verdad? El pueblo no ha entrado en el santuario. Y, de largo, eso sigue siendo verdad hoy en día. Veamos otra cita. Estamos en el día de la expiación y hemos de trabajar en armonía con la obra de Cristo de purificar el santuario de los pecados del pueblo. Review and Herald, 21 de enero de 1890. Otra cita más. Suponed que elimináis el testimonio que durante estos 2 últimos años ha estado proclamando la justicia de Cristo. Eso también es resistencia, ¿verdad? Querían eliminar ese mensaje de Cristo, nuestra justicia. No querían oírlo más. Sigue diciendo: ¿a quién podríais señalar para que trajera luz especial para el pueblo? Review and Herald del 18 de marzo de 1890. Sus advertencias son inequívocas y de largo siguen vigentes hoy en día. Hemos resistido a nuestro psiquiatra celestial. Otra cita, esta del Review and Herald del 4 de febrero de 1890. La obra mediadora de Cristo y los grandes y sagrados misterios de la redención no son estudiados o comprendidos por el pueblo. Eso es resistencia, ¿verdad? Que proclama tener mucha más luz que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Y así, esta resistencia y esta falta de sincero estudio y de seguir a Jesús adentro del lugar santísimo han dejado en nuestro medio un vacío en la verdad de las buenas nuevas. Y ese vacío ha sido progresivamente llenado con ideas de la salvación ajenas a la teología cristiana que han ido introduciéndose en nuestro medio.
En la página 56 de Primeros Escritos, Ellen White cuenta una de sus visiones tempranas más profundas. Ella vio la consecuencia de dejar de seguir a nuestro sumo sacerdote adentro del lugar santísimo. La cita dice así: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que Él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en Él. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. En otras palabras, oraban por la lluvia tardía. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, la lluvia tardía. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, amor ágape, gozo y paz. De ahí viene el producto genuino, del lugar santísimo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. Se refiere al lugar santo. Y no sabía que Jesús la había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Mirad ahora quién contesta esa oración. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, amor ágape, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Hay peligro en que perdamos nuestra comprensión de la verdad del santuario. Verdadero peligro. Eso deja un vacío en el que entran todo tipo de ideas ajenas a la Iglesia. Mirar a Jesús como un sacerdote que perdona el pecado, de modo que puede ser repetido una y otra vez, es la idea romano-católica de la confesión. Es la idea de que Jesús me cubre, de modo que vuelvo a mis viejos modos de vida durante la semana, y Jesús me vuelve a perdonar tras orar el sábado por la mañana. Eso es permanecer en el ministerio del lugar santo. ¿Y quién está ministrando esa verdad? Satanás. Eso no es la purificación del santuario. ¿Es Jesús cómplice de nuestra reincidencia? En cierta ocasión le pregunté a un funcionario de prisiones retirado si un preso podía convertirse verdaderamente en un genuino cristiano. Él me dijo que no, que solo lo haría para salir en libertad condicional, para enseguida delinquir de nuevo y tener que ser encarcelado otra vez. Eso es reincidencia. Se te exculpa del pecado, lo cometes de nuevo, vuelves a la prisión y repites el ciclo una y otra vez. ¿Nos ha perdonado Jesús los pecados para que podamos continuar haciéndolos y caer en reincidencia una y otra vez? Bien, esa es la comprensión legal de la justificación y la justicia por la fe.
Esa es la enseñanza de los evangélicos, y esas ideas se están haciendo prominentes en nuestro medio. Una comprensión meramente legal de la justicia por la fe es una absoluta perversión del concepto de la purificación del santuario. Y es ahí a donde nos están conduciendo los evangélicos, a una mera justificación legal, según la cual podemos pecar una y otra vez, pues estamos cubiertos legalmente. El del lugar santo fue un ministerio maravilloso en el pasado. Jesús estuvo ejerciéndolo durante 18 siglos, hasta 1844. Quien planificara morirse había de asegurarse que sus pecados eran perdonados y se levantaría en la resurrección de la segunda venida. Pero Jesús ya no está en el lugar santo. Eso era en el pasado. Tras 1844 ya no está allí. ¿Te interesa saber qué pretende Jesús ahora? Perdonar pecados una y otra vez podría prolongarse para siempre, sin resolver el problema del pecado en el conflicto de los siglos. Eso dejaría a nuestro sumo sacerdote para siempre en la vergüenza de que Satanás habría inventado algo llamado pecado de lo que no podría salvar el Evangelio. Y así, Satanás saldría triunfador en la hora del juicio de Dios. Satanás ganaría el conflicto de los siglos. Nuestro deseo debería ser el de Jesús. Lo que Jesús quiere es que dejemos de pensar en lo que egoístamente deseamos. Él quiere que dejemos de pensar en el camino fácil hacia el cielo, en el atajo. Jesús preparará para su segunda venida un pueblo purificado para la traslación sin ver la muerte. Y así es como Él ganará el conflicto de los siglos con Satanás. Ellos serán una cosecha completamente madura, los 144.000, que obviamente es un número simbólico. Estarán sellados con el amor ágape de Dios, y el día séptimo sábado será la señal visible de ello. Ahora, el apóstol Pedro se veía incapaz de negar al Señor. Había nacido de nuevo, se había convertido y había estado 3 años y medio en el seminario del Maestro. Pero fue derribado en un momento por una muchacha cuando ésta lo identificó como discípulo de Cristo. Pedro tenía miedo de la multitud que estaba contra Cristo, de modo que, para salvarse a sí mismo, negó ser uno de sus discípulos. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor, 1 de Juan 4:18, y el amor no había sido perfeccionado en Pedro. Había recovecos en su psique que eran desconocidos para sí mismo, y el Señor misericordiosamente permitió que le fueran mostrados. Pedro no pasó la prueba, pero fue perdonado y restaurado. Sin embargo, más vale que nosotros no esperemos a la crisis de la marca de la bestia para descubrir egoísmos escondidos que nos privarían de la salvación. Y por eso el Señor aún no ha permitido que tenga lugar la crisis de la marca de la bestia. Pues Él sabe que el pueblo adventista del séptimo día no le ha permitido purificar sus psiques de todo pecado desconocido. Y por misericordia, el Señor ordena a sus ángeles que sujeten los vientos hasta que sus siervos estén sellados con el amor ágape en sus frentes. A veces se tiende a pensar que Jesús, nuestro sumo sacerdote, está intercediendo ante el Padre para tratar de convencerlo de que nos perdone y nos sane. La realidad es que Él está intercediendo 24 horas al día y 7 días a la semana
para tratar de captar nuestra atención, y lo hace por medio de su vicario, el Espíritu Santo, quien lleva los asuntos de Cristo en esta tierra debido a que éste ya no está en ella. Cristo está haciendo expiación por nosotros por medio del Espíritu Santo. Eso es el juicio investigador. Porque los registros celestiales son fotografías perfectas de nuestros caracteres en cada momento. El santuario celestial no puede ser purificado hasta que lo sean los corazones del pueblo de Dios en la tierra. Y esta purificación es el mensaje del juicio. No se trata de otro programa de legalismo, sino de gracia sobreabundante. Y nuestro psiquiatra de la lluvia tardía nos da sanidad de nuestros pecados conocidos, pero también de los desconocidos, como aquel que tenía Pedro. Y nos ayuda a entender por qué hacemos las malas cosas que hacemos. Nos ayuda a entender que se trata realmente de la enemistad que inspiró la crucifixión de Jesús. Si hubiéramos estado allí hace 2000 años, habríamos hecho lo mismo que ellos. Fue un rechazo y un rotundo voto en contra de que Cristo fuese su rey. Nosotros, como su pueblo del fin, no lo hemos hecho mejor. No hemos votado en favor de su regreso a esta tierra y, en nuestra mundanalidad y egoísmo, le mantenemos distante de nuestras vidas. El mensaje del Espíritu Santo en la hora del juicio tiene 3 vertientes. Juan 16, del 8 al 11, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Desglosémoslo. El Espíritu Santo, el Consolador, convence al mundo del pecado de incredulidad en Jesús. El Espíritu Santo es un don que Dios ha dado al mundo, no solo a su iglesia. La evidencia de haber recibido el verdadero Espíritu Santo no es bailar, gritar, hablar en lenguas o revolcarse por el suelo, sino tomar conciencia de cuál es nuestro verdadero pecado. El Espíritu Santo nos muestra quiénes somos y la fotografía no sale muy agraciada. Nos muestra nuestro egoísmo en contraste con la pureza del carácter de Cristo. Y nos es imposible ver eso si no es por el Espíritu Santo. Pero la segunda obra del Consolador es convencer al mundo de justicia, y eso consiste en que nuestros ciegos ojos lleguen a apreciar el carácter de Cristo. Y la tercera tarea del Consolador es convencer al mundo de juicio. Y no es un duplicado de la primera tarea, de convencer de pecado. Una vez que hemos respondido a la primera y segunda tarea del Espíritu Santo, nos da buenas nuevas aún mejores. La tercera tarea del Espíritu Santo es convencer al mundo de que Satanás ha sido juzgado y, por tanto, ha sido expulsado de nuestros corazones. Es un enemigo derrotado. Y eso imparte a todo creyente un inmenso sentido de alivio y de respeto propio. Jesús está trabajando día y noche, 7 días a la semana y sin vacaciones, en los corazones humanos de toda nación, raza, lengua y pueblo, para prepararlos para la gran crisis que se nos viene encima en el conflicto entre Cristo y Satanás. Si tienes convicción de pecado, de tu gran necesidad, has recibido la primera obra del Espíritu Santo. Y es un milagro que nuestros corazones pecaminosos no pueden experimentar si no es por el Espíritu Santo. Responde a esa convicción. No obstaculices a que el Espíritu Santo realice su segunda y tercera tarea.
porque el Señor desea liberarte de las pesadas cargas de todo tu pasado. El propósito del Señor para ti no es convertirte en un zombi mental sin memoria y sin susceptibilidad al dolor, lo cual en absoluto restauraría tu carácter. La felicidad no consiste en una euforia mecánica y vacía. Con un piano de cola se ejecuta música maravillosa porque sus cuerdas están bajo tensión constante. El Señor no pretende eliminar las tensiones de tu memoria, sino dotarte de la fortaleza de Cristo para soportar esas tensiones de un modo tal que tu vida haga sonar música al triunfar sobre tu dolor. Puede que Él permita que tengas que cargar con los recuerdos del pasado con el propósito de capacitarte para consolar a otros. Piensa en los dolorosos recuerdos que Cristo debe cargar de sus sufrimientos en la cruz y en sus dolorosos recuerdos del cruel rechazo que sufrió en esta tierra. Y en los desalmados azotes, burlas y abusos que sufrió, junto con el dolor y el horror de esas densas tinieblas y de la culpa que sintió al ser hecho pecado por nosotros. ¿Creéis que Jesús puede ahora eliminar eso de su memoria? No, lo recuerda, pero triunfa sobre ello. Y porque triunfa sobre ello, Él, ahora, como nuestro sanador divino, puede sanarte. Él sabe por lo que estás pasando. Así que puedes levantar tu cabeza como partícipe de los sufrimientos de Cristo. ¡Qué maravilla es el estar sufriendo aquí con Cristo! Acepta el consuelo que Ellen White nos da en la página 225 de El deseado de todas las gentes. Dice así: de todos los dones que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grande cometido y el más alto honor. Esto debería impartir un alto respeto por uno mismo a toda alma sufriente. ¿Cómo puedes entregarle algo tan profundamente incrustado en tu psique? Bueno, Cristo, como sumo sacerdote tuyo, es tu psiquiatra divino. Un psiquiatra terrenal te costará entre $125 y $175 la hora. Él te escuchará mientras verbalizas todos tus miedos, tus terrores, tus resentimientos y todos tus malos recuerdos. La terapia podría prolongarse durante semanas o meses, pero amigos, Cristo no te cobra nada y proporciona sanación celestial. Y desde luego su trabajo es mucho mejor que el del psiquiatra terrenal. Así que, de rodillas, tú puedes verbalizar, expresar con palabras tus recuerdos y tus miedos. Puedes aprender a orar con Job, con David o con Jeremías, aquel profeta que lloraba. Saca ante Jesús a solas todo lo que tengas. Guárdate de esa tendencia a poner esas cargas sobre otras personas, pues ellas no pueden soportarlas. Pero descarga todo tu mal sobre el divino portador de tus pecados, y os garantizo que Él escuchará, y responderá, y os dará paz. Pero con ello os dará algo aún mucho más precioso. Os dará compasión y comprensión para consolar a otros.